Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers, hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy les traigo mi análisis del partido de Sunday Night Football de semana 3 entre los Steelers y los Raiders, un partido que dejó muy buenas cosas para hablar de parte de Pittsburgh. Por supuesto, también los invito a suscribirse, no olviden dejar su like y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún solo video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Los Steelers cierran la semana 3 con récord ganador y además como líderes del norte de la conferencia americana tras una contundente victoria ante los Las Vegas Raiders en Las Vegas, un partido que si bien por momentos fue competitivo y cerrado, aún así considero que por muchos lapsos del partido el conjunto de Mike Tomlin y los Steelers lograron inclusive dominar tanto ofensiva como defensivamente este partido de horario estelar en semana 3. Para mí un partido bastante contundente que demuestra que la mejoría es clara y que si bien el rival tal vez no era el más competente, el más sólido de la liga, aún así fue una semana en la cual sirve bastante no solamente para demostrarte que puedes competir, sino también por supuesto algo que es muy importante para aumentar la confianza tanto de la defensiva como de la ofensiva, que era algo muy importante. Una semana que en general dejó cosas buenas y por supuesto el día de hoy estaré hablando y analizando tanto la ofensiva como la defensiva de los Steelers en una semana que dejó algo bastante bueno de qué hablar y por supuesto ya hay que hablar verdaderamente de lo que es el análisis de este partido. Antes de esto, antes de empezar ya el análisis del partido, quiero recordarles que se pasen por el video que hice hablando de la ofensiva de Matt Canada y de Kenny Pickett y de qué verdaderamente está mal en esta ofensiva. Ahora sí, si no lo han visto, los invito a verlos, aquí se los dejo. Y ahora sí hay que pasar a hablar del análisis del Sunday Night Football y la victoria de Pittsburgh ante los Las Vegas Raiders. Y quiero empezar analizando y dando mi opinión sobre lo que fue la actuación ofensiva de los Steelers ante los Raiders en esta victoria de domingo por la noche. Y es que fue una actuación que nos dejó ver mejorías realmente alentadoras esta ofensiva, especialmente hablando del esquema, algo que mencioné en las últimas semanas que quería que mejorara y que definitivamente había sido un problema en el equipo. Inclusive lo mencioné en mi video hablando de Pickett, Canada y el problema de la ofensiva. Y es que por fin en este partido de Sunday Night pudimos ver y logramos ver el intento de generar una identidad en el esquema ofensivo, ayudando a Kenny Pickett. Y me gustó mucho lo que vi en el planteamiento por parte de Matt Canada, que sí, se tiene que decir, en esta ocasión no lo hizo tan mal como el play caller, como el coordinador ofensivo, y obviamente se tiene que reconocer que en esta ocasión la idea ofensiva básicamente fue la correcta para poder intentar mejorar lo que se había hecho ofensivamente antes. Pero ojo, no hay que sobrereaccionar en esta semana, si bien fue una mejoría clara y buena, pero aún así hay muchas cosas que se deben trabajar y además, como lo dije en la previa del partido, te enfrentas a una defensiva bastante débil y obviamente un equipo que defensivamente no ofrecía tanto más que su línea defensiva, que sí era fuerte. De ahí en más no ofrecía tanto, sobre todo en la secundaria. Obviamente pudiste demostrar que pudiste básicamente mantener un partido regular, un partido en el cual pudiste generar una idea y la construcción de juego me pareció correcta. Involucraste básicamente el juego terrestre, el esquema básicamente fue variado y equilibrado entre juego aéreo y juego terrestre, y obviamente esto terminó por construir un esquema que terminó ayudando bastante a Kenny Pickett con jugadas muy interesantes y bastante, al menos activas por aire, con play action, pases pantalla, read option, y obviamente este tipo de jugadas que terminó involucrando muy bien a las armas aéreas en la situación perfecta para Kenny Pickett. Me gustó mucho básicamente como ese primer paso para poder empezar a mejorar en base a este partido, porque sí considero que la idea es la ideal para poder construir una mejor ofensiva rumbo a las últimas semanas, y no es más que eso. Aún así se tiene que trabajar. Me gusta mucho que al menos se está intentando hacer un cambio, sobre todo en el esquema ofensivo, que para mí, como les repito, había sido bastante limitado en las últimas semanas. Creo que la situación de momento está mejorando. Obviamente tenemos que esperar que este tipo de cambios, este tipo de esquema mucho más mejorado se repita la siguiente semana ante Houston, partido que estaré por cierto aquí analizando el viernes en Steelcast. Espero mucho más regularidad y por supuesto que se siga trabajando para que este tipo de esquemas, que obviamente me parece una idea bastante alentadora, pueda seguirse viendo al menos en la siguiente semana. La constancia y sobre todo la regularidad de este tipo de juego ofensivo tiene que ser importante, porque si bien hay un rumbo bastante interesante, creo que había una actuación mucho más diferente, mucho más diversa, mucho más creativa en la ofensiva. Ojo, sin dejar de ser una actuación que sigue siendo lo normal. Tampoco te digo que va a ser una ofensiva superestelar, porque tampoco fue
sí, fue una actuación que fue sólida, algo discreta sí, pero creo que la ofensiva en general lució mucho mejor que en las primeras 2 semanas, y no es más que eso, aún se tiene que trabajar y mejorar de cara a la próxima semana, pero en general el esquema que se está construyendo en base a Matt Canada, en base a Kenny Pickett, es para mí la idea correcta para poder al menos hacer algo competitivo en las próximas semanas. Les repito, creo que no fue la actuación más destacada, sin embargo, lo que vimos en la base sobre todo del esquema, cómo se fue construyendo la ofensiva, creo que es la idea al menos muy interesante para poder construir una buena ofensiva y competitiva de cara a las próximas semanas. Para mí el esquema en esta ocasión fue algo bastante acertado por parte de Matt Canada, y creo que tiene que seguir así para poder seguir mejorando como unidad ofensiva. Y ahora hablando específicamente del rendimiento individual de Kenny Pickett en esta semana 3, me gustó mucho. Para mí fue una actuación en general bastante sólida, si bien no fue la actuación estelar que esperáramos, tampoco fue una actuación desastrosa como si lo fueron las primeras 2 semanas de parte del quarterback de Pittsburgh. Y es que en esta semana 3 pude ver un Kenny mucho más involucrado en este esquema, en esta ofensiva, metido completamente en el ser el rol del líder de esta ofensiva y ejecutando de una manera al menos eficiente. Y sí, ojo, no dejo de decir que sí sigue teniendo estos errores bastante, así que novatos, errores de precisión, errores en su brazo, errores en su fuerza de brazo, porque suele fallar pases bastante fáciles. Obviamente esto es completamente parte del desarrollo de Kenny Pickett, sin embargo me parece un gran primer paso para ir mejorando. Y es que este partido, como lo dije en la previa, iba a salir para tomar mucho más ritmo de parte de Kenny Pickett, algo muy importante también como la confianza. Definitivamente va tomando mucho más confianza tras ganar un partido de visitante en el cual se vio muy bien como tal, en el cual se vio mucho mejor que las últimas 2 semanas. Tenía que quitarse toda esa presión encima de haber jugado muy mal esas primeras semanas contra San Francisco, contra Cleveland, jugó bastante mal y tenía esa presión encima, y ahora toca enfocarse en mejorar, y de momento en esta semana 3 lo hizo. Me gusta que en este partido se dio cuenta que puede ejecutar, y además teniendo su primer partido de 2 touchdowns en la NFL, y obviamente esto súmale que el esquema le ayudó a verse mucho mejor, una sintonía directa con sus armas, conectó mucho mejor con Freiermuth, con Pickens, y es verdad, me gusta mucho lo que hemos visto, pero apenas es su segundo año y es importante que empiece a tomar confianza. Este tipo de partidos le sirve mucho a eso, a agarrar ritmo, a tomar confianza y a aprender de los errores que tuvo las últimas semanas. Me parece que definitivamente dio un paso ligero adelante, tanto en el esquema como por supuesto en la ejecución de Kenny Pickett, y me gustó mucho la forma en la que desempeñó en este partido, conforme todo lo que fue desarrollándose en base al juego terrestre y el juego aéreo. Definitivamente no es la mejor actuación de Kenny Pickett, pero este partido creo que sirve bastante para poder aprender y sobre todo para poder mejorar de este partido en adelante. Estoy seguro que veremos un mejor Kenny Pickett de cara a las próximas semanas, y estoy seguro que aún no vemos lo mejor que tiene por probar, y definitivamente de hoy en adelante sí creo que Kenny Pickett va a ir mejorando poco a poco y se va a ir probando muchísimo, porque aún tiene muchísimo por probar como el quarterback de este equipo. En esta semana demostró que puede ser un quarterback con más confianza, con más serenidad y por supuesto con mucho más calma al momento de decidir ejecutar la ofensiva. En general me gustó un poco más la actuación de Kenny Pickett, que me pareció bastante sólida. Y les digo, lo que más me gustó esta semana fue la ejecución del esquema. Me parece que el esquema creció bastante y es una idea bastante interesante para construir en base al futuro, a las próximas semanas, y también por supuesto mencionar a lo de Kenny Pickett, que me gustó cómo se vio mucho más sólido, que va aprendiendo, que va mejorando poco a poco, y sí creo que el esquema le puede ayudar mucho a que Kenny Pickett se sienta mucho más cómodo en esta ofensiva. Ahora sí, de ahí en más la ofensiva creció bastante. Sí creo que vimos una línea ofensiva que sí sigue teniendo errores, sigue siendo errática, sigue teniendo pues, sobre todo bastantes problemas para correr el balón. Sin embargo, por lo menos ya vimos una actuación mucho más sólida. Sobre todo creo que mejoraron en general el tackle izquierdo, el lado izquierdo de la línea. Isaac Sumalo y Dan Moore Jr. me parece que mejoraron bastante en este partido, se dieron mucho mejor que las últimas semanas que habían sido pésimas de su parte. Y si bien esta línea por momentos sufrió bastante contra Max Crosby, que tuvo un partido sólido contra esta línea, les repito, esta línea defensiva únicamente me gustaba como lo mejor de los Raiders. Me parece que la defensiva de los Raiders en general era bastante limitada, pero sí creo que esa línea podía llegar a hacerle daño a Kenny Pickett, y me parece que en tanto lo que pudieron, lograron limitar ese daño de parte de Max Crosby, de parte de Tyree Wilson, lograron limitar esta línea defensiva a tan solamente básicamente un par de presiones, un par de sacks, que no me parece tan relevante en este partido, pero por fin logramos ver al menos una actuación mucho más decente esta línea ofensiva. Por fin logramos ver que ganan en el primer contacto, que es algo bueno sobre todo para que el juego terrestre empiece a mejorar, y sobre todo en protección de pases. Si bien batallaron por ciertos momentos, volví mucho más sólidos en este partido, y en general esto es bastante bueno para el progreso, y sí creo que en las siguientes semanas esta línea puede ir mejorando mucho más y ser mejor, sumado obviamente a lo que es el juego terrestre, que por fin fue equilibrado. Me refiero a que por fin vimos básicamente
básicamente carreras muy parejos entre Najee Harris y Jalen Warren. Vimos que a los dos los utilizaron en situaciones al menos diferentes en las cuales los puedes explotar como corredores, y si bien no fue un juego terrestre, unos corredores tan explosivos, sin embargo sí fue un juego terrestre variado, un juego terrestre establecido, equilibrado hasta cierto punto, y Najee y Jalen Warren hicieron básicamente lo suyo sin ser tampoco, ojo, brillantes, no fueron para nada brillantes, y me parece que si bien eso puede ser un problema, aún así considero que de momento mejoraron algo bastante, que es eso de tener más producción, de tener mucho más equilibrio en el juego terrestre y no lanzar tanto. Me parece que corrieron bastante bien, sobre todo porque lo intentaron. Las últimas semanas no lo habían intentado y en esta semana lo hicieron, intentaron al menos establecer un juego terrestre que por momentos fue interesante, ojo, no fue brillante, sin embargo fue interesante. Por otro lado, también por fin se involucró a uno de los tipos que me parece que pueden ser mucho más influyentes en esta ofensiva. Se acordaron que tenían un excelente jugador con muy buenas manos como Pat Freiermuth, que no solamente anotó, sino también puede ser un arma de gran impacto, y lo demostró con un touchdown, y además también tuvo una actuación en la cual fue un tipo sólido. Además sí creo que si lo involucras mucho más, Pat Freiermuth puede ser un arma de mucha confianza, de muchísima química con Kenny Pickett, con lo cual sí creo que el esquema debe buscar mucho más involucrar a un tipo que es tan bueno como Pat Freiermuth. Además vimos a Josh Pickens que en su rol de receptor número 1 hizo lo que tenía que hacer, apareció cuando se le necesitaba en terceras oportunidades, en jugadas de más de 15 yardas. Me parece que Josh Pickens está cómodo en el rol que tiene y lo está apareciendo, al menos de momento se ha visto bien en ese rol de receptor número 1 tras la lesión de Diontae Johnson. Hizo lo que tenía que hacer básicamente, sin olvidarnos también de lo que tenía que hacer Calvin Austin en esta ofensiva, que de momento no había aprovechado esa velocidad que tiene. Sin embargo, en este partido aprovecharon completamente su velocidad con un gran impacto, esa larga anotación de 72 yardas que anotó Calvin Austin, que se acordaron básicamente que puede ser un jugador de mucha versatilidad e impacto con su velocidad en esta ofensiva, y por fin lo utilizaron, y eso que aún no creo que logren al menos aprovechar al 100% Calvin Austin, porque sí creo que su velocidad, su dinamismo, su versatilidad te puede dar mucho más variedad en la ofensiva. Si bien de momento ya lo están involucrando con ese pase de 72 yardas de Kenny Pickett que fue muy preciso, sí creo que en la ofensiva lo puedes llegar a utilizar mucho más con la velocidad que tiene. En términos generales la ofensiva me gustó. Me parece que en general tuvieron una actuación que puede ser muy buena de cara a lo que es la construcción de las próximas semanas. Kenny Pickett mejoró, el juego terrestre al menos dio un pasito adelante, no muy grande, sin embargo sí se vieron mejor, y por supuesto quiero decir que las armas también dieron un paso adelante. Freiermuth por fin lo utilizaron, la línea mejoró un poquito más, y sí creo que la actuación para mí es un 8 de 10, que es un buen paso para seguir un poco adelante. Para mí, si bien la ofensiva tiene que mejorar muchísimo más, porque aún no es para nada lo que puede llegar a ser esta ofensiva, porque sí creo que el potencial está ahí, aún así creo que es una actuación que de primer paso es bastante completa, ves algo diferente, ves señales de vida que pueden llegar a darte al menos algo de esperanza de cara a lo que puede ser la construcción de una ofensiva mucho más competitiva de cara a las próximas semanas. Específicamente la próxima semana también puede servir para ganar muchísima confianza ante los Texans. Y por otro lado, hablando de la defensiva, creo que siguen por un excelente camino, siendo una unidad bastante sólida, lo mejor de este equipo, que te mantuvo básicamente todo el partido ahí compitiendo, inclusive dominando por ciertos momentos a la ofensiva de Josh McDaniels y de Jimmy Garoppolo. En general creo que hicieron lo que yo dije en la previa, que era parar el juego terrestre de Josh Jacobs, evitar que Josh Jacobs tuviera un impacto muy grande como ese corredor que sabemos que puede llegar a ser, y obviamente mejoraron en ese aspecto porque mejoraron en el tema de frenar el juego terrestre, lo cual fue bastante agradable de ver, porque ven una defensiva bastante discreta en el tema de defender el juego terrestre. En esta ocasión, en este partido de Sunday Night, no fue un impacto tan grande Josh Jacobs, y obviamente esto fue completamente factor porque obligaste a Jimmy Garoppolo a resolver el partido con su brazo, con el tema de lanzar constantemente, porque estuvo lanzando muchas veces, lanzó más de 300 yardas, y es verdad, conectó una y otra vez con Davante Adams, con Jacoby Myers. Sin embargo, el esquema fue lo suficientemente sólido para poder forzar errores de Jimmy Garoppolo. Me parece que esa fue básicamente la clave para poder ganar defensivamente, y es que esta línea defensiva mantuvo básicamente todo el partido incómodo y asfixiado a Jimmy Garoppolo. La línea ofensiva simplemente no podía hacer nada ante un TJ Watt que estuvo encendido otra vez. Lleva 6 capturas en este inicio de temporada, que es brutal, números increíbles de defensivo del año sin ninguna duda, y ojalá siga en este camino porque puede ser verdaderamente una temporada histórica en el tema de capturas. Está jugando excelente TJ Watt, está siendo factor en cada partido. Jimmy Garoppolo estaba completamente asustado cada vez que veía a su tackle enfrentarse uno contra uno a TJ Watt, inclusive le pusieron por ahí doble hasta triple equipo para frenar a TJ Watt. De ahí en más también la línea en general me gustó mucho. Sin Cam Hayward me está gustando lo que se ve por parte de Keanu Binton, por parte de Marvin Leal, Asael Loudermilk, que están sabiendo un poco establecer ese reemplazo con la lesión de Cameron Hayward, que no se está notando tanto porque está jugando bien Keanu Binton, está jugando bien de Marvin Leal, y también por
supuesto lo que hizo Alex Highsmith, que si bien pasó un poco desapercibido, ojo porque es un jugador que contra el juego terrestre es verdaderamente un baluarte, es un jugador muy bueno en contra del juego terrestre. Y TJ Watt tuvo un partido de 2 capturas, estuvo casi que el 40% de las ocasiones que presionaba estaba constantemente encima de Jimmy Garoppolo, una estadística que es increíble porque 4 de cada 10 jugadas estaba presionando y apresurando a Jimmy Garoppolo, manteniéndolo incómodo. Obviamente ibas a ser capaz de forzar errores de Jimmy Garoppolo como quarterback, y así fue. Sí creo que la presión fue básicamente clave para que Jimmy Garoppolo no terminara por ser un quarterback decente en este partido, porque entregó 3 intercepciones, estuvo constantemente presionado, simplemente nunca se le veía cómodo. Una vez sentía la presión, básicamente empezaba a ponerse muy nervioso, soltaba pases básicamente muy rápidos, pases forzados que terminaron por ser claves en este partido. Y no solamente fue las intercepciones y las capturas, sino también que la presión tan constante y obviamente tan abrumadora que tuvo Jimmy Garoppolo encima de él hizo que forzara pases que no fueron nada precisos. Obviamente lo estuviste forzando a lanzar pases que no fueron para nada completos, y si bien estuvo durante gran parte del partido buscando y quemando a Levi Wallace en su enfrentamiento contra Davante Adams, aún así considero que en general la defensiva jugó muy bien en este partido, evitando sobre todo que para mí el jugador que más daño te podía hacer, Josh Jacobs, lograra hacer al menos un impacto en este partido, que no fue así. Me gusta mucho que esta defensiva mejoró en el tema del juego terrestre. Paraste completamente Josh Jacobs, evitaste que básicamente quisiera jugadas grandes, no fue factor para nada, ni siquiera por aire ni por tierra, y me gustó mucho en ese aspecto de la línea defensiva, tanto con el juego terrestre, que me pareció una debilidad, y se ha corregido un poco el rumbo en ese aspecto contra una línea ofensiva que si bien no es buena, es un corredor que me parece que sí es bastante respetado como Josh Jacobs. De ahí en más la presión fue bastante buena. TJ Watt sigue en ese modo básicamente dominador completamente, 2 capturas, 4 de cada 10 ocasiones que estuvo presionando, en el 40% estuvo básicamente una y otra vez enfrente de Jimmy Garoppolo, o dándole golpes o capturándolo, básicamente incomodándolo, forzando básicamente a cometer errores, como lo fue en una de las intercepciones en las cuales TJ Watt fue factor para que Jimmy Garoppolo se deshiciera mal del balón, y fue básicamente una intercepción causada plenamente por la presión de la línea defensiva y de TJ Watt, que obviamente les repito es un jugadorazo. Para mí el rumbo que lleva con 6 capturas en 3 partidos, básicamente promediando 2 por partido, es básicamente de defensivo del año. Está teniendo un temporadón, al menos un inicio brutal, y sí creo que si sigue así y si sigue con ese ritmo puede llegar a tener una temporada histórica completamente. De ahí en más, como les repito, me gustó el grupo linebackers, me pareció bastante sólido, sobre todo Cole Holcomb, que me está gustando mucho cómo está evolucionando semana a semana, se le ve mucho más cómodo, mucho más metido, mucho más involucrado en el aspecto defensivo, lo cual me emociona bastante porque sí creo que puede ser un linebacker mucho mejor de lo que hemos tenido en los últimos 3-4 años al mando de ese grupo de linebackers centrales. Me parece un tipo muy sólido, que es bastante rápido y que está básicamente en todas las jugadas. Me pareció definitivamente uno de los mejores jugadores de este partido y clave brutalmente para poder ser una clave esencial para poder frenar el juego terrestre. De ahí en más, obviamente hay que hablar de lo malo, que obviamente en esta ocasión no fue el juego terrestre porque lograron frenarlo. Sin embargo, la secundaria sigue batallando muchísimo contra buenos receptores. En esta ocasión fue Davante Adams y Jacoby Myers, que tuvieron un impacto bastante serio. Para mí, Levi Wallace sigue siendo alguien completamente limitado, está muy por debajo de la expectativa, simplemente no está jugando bien. Me gustaría mucho que le dieran la oportunidad a Joey Porter de jugar más, porque ha jugado 24 snaps y solamente ha permitido una recepción. Inclusive lo vimos 1 contra 1 ganarle a Davante Adams, algo que Levi Wallace básicamente no pudo hacer durante todo el partido. Permitió más de 100 yardas, estuvo básicamente siendo quemado una y otra vez por Jimmy Garoppolo, que sabía que la debilidad de la defensiva estaba en Levi Wallace y la atacó una y otra vez, por lo que fue claramente un partido muy brillante de parte del receptor estelar de la liga y de los Raiders, por supuesto, Davante Adams, que para mí es de los mejores 3 receptores de la liga y lo demostró en este partido. Pero aún así, Levi Wallace simplemente no lo usó bien, y sí, participó y fue parte obviamente de 2 robos de balón, 2 intercepciones a su cuenta. Sin embargo, esto demuestra completamente que el quarterback rival está buscando una y otra vez tirarle pases a Levi Wallace porque sabe que la debilidad de la defensiva está ahí. Para mí es un aspecto muy importante a considerar y espero que Levi Wallace empiece a mejorar, o si no, va a tener que estar Joey Porter o Desmond King de titular en esa posición porque está haciendo una debilidad muy grande. Por otro lado, Patrick Peterson tampoco se salva. Un partido que, si bien fue mejor que los últimos 2, aún así no se salva para nada de un partido que estuvo muy irregular, bastante desaparecido, muy oxidado. Sigue estando básicamente en el mismo nivel de las primeras semanas y no me gusta eso para nada. Pero en general creo que la defensiva, muy buena actuación, presionando. Para mí los mejores fueron TJ Watt, Cole Holcomb y otros jugadores. Porque también quiero destacar la actuación que tuvo tanto Minkah Fitzpatrick como Keanu Vinton, que me parecieron bastante interesantes. Sobre todo Keanu Vinton, que tuvo su primera captura, estuvo constantemente penetrando y incomodando tanto el juego terrestre como a Jimmy Garoppolo, presionándolo una y otra vez. Me gusta mucho que se le esté dando
esa participación mucho más de impacto en esta línea defensiva, que me gusta un jugador que tiene bastante potencial, que desde la pretemporada lo pedía como titular y me parece que ya se le está dando un rumbo mucho más al menos a ser titular en esta línea defensiva. En general la defensiva me parece una unidad súper sólida, lo mejor de este equipo, les repito, sí creo que mientras tengas esta defensiva con tanto talento, línea por línea, seguramente vas a competir cada partido, te van a mantener en la competencia, te van a mantener vivo con robos de balón, con capturas claves, con jugadas clave, que definitivamente este equipo tiene jugadores bastante interesantes y sobre todo jugadores que son playmakers como tal, por lo que sí creo que esta defensiva, si sigue así como jugó este partido, como viene jugando las últimas semanas, puede ser una gran unidad. Solamente si bien tiene cosas que trabajar, aún así considero que es una unidad bastante sólida. Y así fue como los Steelers se ponen con récord de 2 ganados, 1 perdido y además como líderes del norte de la conferencia americana, tras un partido que si bien fue parejo hasta el final, sí considero que Pittsburgh jugó de una manera mucho más sólida y mucho más vistosa, al menos para los aficionados, que jugaron mucho mejor como tal que en los últimos 2 partidos, por lo que sí creo que fue una victoria bastante contundente, que promete mucho de cara a la próxima semana ante los Texans, partido que estaremos aquí revisando el viernes en Steelcast, para que no se les olvide, anótenlo en el calendario que estaremos aquí en 88 Sports en Steelcast, dando la previa de ese partido de semana 4. Ahora sí, mi opinión es que la ofensiva aún tiene que trabajar, si bien creo que el rumbo es el correcto, si siguen así, si siguen trabajando como lo hicieron en este partido, aún así siguen teniendo que mejorar tanto la ofensiva como Kenny Pickett, y la defensiva que siga como ha jugado. Es una gran unidad, una unidad muy sólida que seguramente te mantenga siempre en la competencia. Definitivamente un partido que deja bastantes cosas interesantes, pero aún así el trabajo no se acaba. Este equipo tiene que seguir mejorando semana a semana, porque tampoco es la semana perfecta. Necesitamos mejorar mucho de cara a las próximas semanas, que seguramente nos enfrentemos a rivales muy fuertes como Baltimore, Cincinnati, los Rams, los Titans, rivales bastante interesantes que nos quedan en las próximas semanas, por lo que sí, obviamente hay que prepararse y trabajar mucho más y mejorar como conjunto y como equipo. Ahora sí, por supuesto, esta es solo mi opinión y me gustaría mucho leer ustedes qué opinaron de este partido y qué opinan sobre todo del crecimiento de la ofensiva y de Kenny Pickett, que si bien no fue mucho, fue algo bastante interesante de cara a las próximas semanas si se llega a trabajar. Ahora sí, los leo en los comentarios. Y hasta aquí este Steelcast. Por supuesto los invito a que se pasen por el video que hice hablando del problema de la ofensiva de los Steelers, del factor Kenny Pickett y Matt Canada en esta ofensiva de Pittsburgh. Ahora sí también los invito a suscribirse, dejar su like, activar las notificaciones y también compartan el contenido para que gente más nueva llegue a este canal de aficionados de los Steelers y de la NFL. Ahora sí, por supuesto, les doy muchas gracias por apoyarme en este contenido y también, por supuesto, los invito a ver el resto de contenido de Steelcast y de 88 Sports. Muchas gracias, gente, nos vemos en el siguiente. Adiós.